Vamos a hablar de complementos alimenticios en el deporte. Y nos vamos a preguntar, ¿vamos bien? ¿Vamos bien en este tema? Nos va a responder el señor Xavier Sáez y Lorente, que es especialista en formulación de Umbrella Group y exprofesor de Food Engineering y Ciencias Sensoriales de la Universidad Politécnica de Cataluña. Señor Sáez, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso para el señor Sáez, por favor. Muchas gracias a todos. Vamos a hablar, como decía, de los complementos alimenticios. Y el tema es, ¿vamos bien? Señor Sáez, el futuro de la nutrición, ahora que tanto se habla de la medicina personalizada, ¿verdad? Ayer, con otro estudio también de la comida personalizada para cada uno, etcétera. Todo personalizado. ¿El futuro de la nutrición es eso, esa medida? Esa medida, bueno, hemos preparado unas preguntas que son típicas. Yo me voy a sentar para que puedan verlo bien. Entre Ricardo y la organización hemos hecho unas preguntas que todos nos las hacen, que tienen que ver con los complementos alimenticios y que vamos a intentar poner un poco de luz a este tipo de productos. La pregunta que ha hecho Ricardo es genial. De hecho, estos 3 días... primero de todo, agradecer pues, que podamos estar aquí hoy, ¿no? Con OAFI, con el Atlético de Madrid y el comité explicando justamente esto, que hay unos complementos alimenticios en el que cada vez están más personalizados. Esto, sí. No sé cómo va. Ahora llega nuestra informática. ¿Dónde está? He dado todo de guardia. Ya, Sí. Hablo con este micrófono, compañeros, con el... Este aquí, vale. ¿Con este? Ya vamos bien, gracias. Entonces, en estos días hemos estado viendo una serie de cosas que nos hacen reflexionar. Uno es el tema genético. Ha salido estos días y hemos estado hablando de que, sí, nuestros padres nos dan una biblioteca y el cuerpo decide leer novela policíaca, ciencia ficción o un TVO. Esto es así. Y entonces... Claro, cada persona es un mundo, por lo tanto la alimentación, de alguna manera, sí o no, tiene que ir personalizada. El deporte que practica también es un condicionante. No es lo mismo alimentar a un ciclista que a un jugador de fútbol, que a uno de natación, que a uno que hace esquí. Es que es totalmente diferente. Y esas necesidades son totalmente diferentes. Por lo tanto, un parámetro más a tener en cuenta en esa personalización. Pero no nos quedamos aquí. El estilo de vida. Antes comentaba una esquiadora que dice, hombre, cuando no tenía hijos hacía unas cosas y cuando tengo 3 hijos, mi vida es un poquito diferente. Ese estilo de vida también condiciona a la nutrición, las aficiones, los viajes. Todo esto también afecta a la nutrición del deportista. Y por último, el gran, ahora ya conocido, el entorno. Pues no es lo mismo competir a 30 grados que a 15. No es lo mismo a una humedad de 80% o estar en una ciudad que en el mundo rural. Yo cuando estuve participando en los Juegos Olímpicos de Barcelona, me acuerdo que con las condiciones en agosto, 80% de humedad, yo les dije... poner el avituallamiento un poquito antes, porque la mitad se van a retirar, no van a aguantar. Son profesionales, pero es que no van a aguantar. Son condiciones tan extremas que no estarán preparados. En el primer avituallamiento, muchísimos de los maratonianos abandonaron. Acabó siendo un éxito y demás, pero ese entorno nos afecta. Acordaros de una palabra que ha ido saliendo estos días, de la epigenética. Hace 10 años nadie hablaba de epigenética. ¿Qué es la epigenética? ¿Qué es? Las abejitas. Tenemos la reina y las obreras. Son iguales genéticamente, pero uno es la reina fértil y la otra las obreras que empiezan a trabajar. ¿Qué ha pasado aquí? El entorno, la alimentación, la jalea real. Yo, como no soy... Aquí hay muchos médicos, yo no soy médico, yo soy químico, yo veo las cosas desde una perspectiva un poco diferente. Yo veo reacciones, veo moléculas, y entonces la epigenética es, nosotros hablamos que tenemos un ADN y lo bloqueamos o lo desbloqueamos en función
de todos estos parámetros, este entorno afecta a nuestro DNA, lo colapsa o no, y ahora, a día de hoy, sabemos que hay algunos nutrientes que son capaces de desbloquear esas metilaciones que tienen los nucleótidos, pues resulta que hay moléculas que las desbloquean y volvemos al origen. Esto es muy interesante. Ahora sí se habla de epigenética. El futuro es la epigenética, seguramente, para el deportista. Por lo tanto, Ricardo, sí, la nutrición a medida cada día más. Y ya tenemos empresas que están midiendo y parametrizando para tener datos y poder hacer una dieta perfecta para ese deportista en concreto. Lo que decíamos antes en la charla anterior con el señor Pereda, tampoco es lo mismo hacer deporte a las 7 de la mañana que a las 8 de la tarde. Exactamente. Por ejemplo, no es lo mismo dar alimentación a un maratoniano que a un corredor de 100 metros lisos. Perdón, no. Es que no es lo mismo, ¿eh? ¿No ve usted los médicos de los equipos de fútbol cómo están? Hoy juego a las 2 de la tarde y la semana que viene juego a las 9 de la noche, ¿no? A ver cómo organizamos las comidas, organizamos los entrenamientos, las sesiones, la siesta. Claro, si empiezas a las 12, siesta ya no hay de entrada. Vamos a dormir antes. Es un tema apasionante. ¿Y qué es importante? Complementos alimenticios. Muy bien. Vemos que son a medida, la epigenética, futuro. Pero, ¿qué es importante en los complementos alimentarios? Ahora vamos a hablar de lo que es importante. Eso es. Esto va a sonar, bueno, es obvio, pero resulta que no es tan obvio, ¿eh? Mirar, hay que hablar de una cosa que se llama biodisponibilidad, que está relacionada también con los estudios de eficacia. Hay sales minerales que, lógicamente, son biodisponibles, es decir, se absorbe el mineral, y hay otros que no. Y entonces, eso tenemos que conocerlo. Yo puedo tener una caja en la que pone 100 miligramos de magnesio, y existe esto. ¿Cumplimos la ley? Sí. Analizamos la cajita, el sobre, ¿tiene 100 miligramos de magnesio? Sí. ¿Se absorbe? No. No se absorbe, o se absorbe muy poco. Yo, permitirme la bromita, que siempre la hago, pero os la voy a decir. Yo el óxido de magnesio, que es una fuente de magnesio, para hacer colonoscopias me parece una sal muy apropiada, ¿eh? Pero como fuente de magnesio para el deportista que está necesitando magnesio para su musculatura y otras aplicaciones, pues tal vez no será la mejor. A lo mejor hay que pensar en un bisglicinato de magnesio, que se absorbe a un 90%. Esto hay que cambiarlo. Esto hay que decirlo. Lo que no podemos estar es quedándonos con esto, porque el atleta o el deportista se piensa que está tomando 100 miligramos pero no se lo está tomando, porque no se absorbe. Y luego tenemos problemas. Y esto no pasa con el magnesio ni con las vitaminas, pasa con todo. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Yo sé que la EFSA está mirando todo esto, se lo está estudiando, está mirando a ver cómo variar las dosis diarias recomendadas en función de las sales o de las vitaminas o de los ingredientes, porque es que además es una competencia desleal, porque estamos comparando un producto con el otro en tema precio y claro, una sal vale 1 euro y la otra vale 50, y no es lo mismo. Os voy a poner un ejemplo más gracioso todavía, y es el tema de la astaxantina. La astaxantina es un ingrediente para el deportista 10. Es uno de los que vamos a tener de referente durante los próximos años. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues hay dos moléculas, la astaxantina pura y después hay la astaxantina éster. Es un coche, un camión. En el etiquetaje, aquí aparecerá astaxantina. Las dosis son iguales. Solamente aparece astaxantina. Entonces, ¿cómo diferencio yo una de la otra? Una se absorbe al 90% y la otra un 30%. Pero es que, como es un éster que tiene forma grasa, necesita una dieta rica en grasa. El deportista está todo el día comiendo grasa, como lo sabéis, ¿no? Entonces, ¿qué absorción va a tener? Ninguna, o muy poca. Entonces, todos esos beneficios en el deporte que están pintados en azul, en esa gráfica, pues se puede ver que es totalmente diferente. Se tiene que crear una categoría diferente. Esto ha pasado con la luteína, con el betacaroteno, con otros principios activos, que ya se clasifican de forma diferente. ¿Qué nos pasa con el tema del natural?
Esto es un tema muy simpático también, que siempre quiero hacer la bromita, pero es que es cierta, ¿eh? Todos decimos, sí, porque cuanto más natural, queremos cosas naturales. Y yo, perdonadme la broma también, la cicuta es natural, ¿eh? Y te mata. Depende de la dosis. Depende de la dosis. Que os lo digan a los griegos y a los romanos, cómo utilizaban las semillitas de la cicuta para cargarse al dirigente de turno. Es natural. No es eso. No es eso. Es dentro de los ingredientes que son activos y que queremos, tenemos que estudiar esos ingredientes y de forma natural muchas veces hay otros ingredientes que actúan sinérgicamente y potencian a ese ingrediente. Y los tenemos que conocer, los tenemos que estudiar, los tenemos que palpar. Hay otros, de forma natural, que están también ahí, que no son buenos, ¿eh? Hay que evitarlos. Por lo tanto, lo de natural o no natural, o químico, no es eso. Hay que tener los ingredientes perfectamente caracterizados y saber cómo funciona. Por eso los estudios de eficacia. Y una vez los tenemos, hablamos. El tema de que hablan siempre, que dicen químicos. Yo, como soy químico, siempre os digo, es que todo lo que veo aquí es química. Yo veo todo química, todo es química. Otra cosa es hablar de productos artificiales. Han sido sintetizados en el laboratorio, una molécula que no existe en la naturaleza y que no sabemos qué efecto tiene o qué hace. Eso es para comer aparte. Eso es otra cosa. Pero hay que estudiar todos los ingredientes siempre. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no iba a decir que evidentemente... voy a hacer una pregunta fuera de guión. Venga. Entre un producto que cuesta 1 euro y otro que cuesta 50, tiene que haber diferencias absolutas. Y, lógicamente, serán mejores. Que a veces no siempre. ¿O no? Pero mentalmente dices, hombre, el de 50 debe ser mejor que el de 1. Porque el de 1 no sé ni qué será. Los médicos, los farmacéuticos, en el fondo son los que han de apoyar al deportista a la hora de escoger, porque el deportista tampoco tiene por qué saber lo de natural, lo de todos estos productos. Tiene que apoyarse con un médico, con un farmacéutico que haya visto estos estudios, estas eficacias y que sea de su confianza. Sí. ¿No? En este caso, los químicos farmacéuticos tenemos que ayudar a los médicos a decirle, claro, señores, tomen bisglicinato de magnesio, de calcio, porque, atención, es un mineral que tiene 2 glicinas, que es un aminoácido que tiene también sus acciones, pero es que resulta que esta sal mineral, cuando llega al estómago, no se disocia. Ya. Por ejemplo, el hierro no se disocia, por lo tanto no interacciona, por lo tanto no crea acidez, por lo tanto no crea problemas de digestión ni problemas de irritabilidad, no crea estos problemas, pasa al intestino, los ácidos biliares comienzan a accionarse, comienza a romper el bisglicinato y al final del intestino, cuando ya no hay nada, que las apilosidades están esperando, ahí absorben las dos, el mineral y la glicina, neurotransmisor, bla, 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 bla. Es muy interesante esto, y esto hay que conocerlo. Antes enseñaba una cajita de producto. Si buscamos en algún lugar debe haber una fecha de caducidad. Sí, correcto. Vuelvo al guión, porque ¿cómo se calcula o cómo se establece la caducidad de un producto, señor Sáez? Pues esto es una pregunta que nos hacemos siempre y que es importantísima. Se hacen estudios de estrés. En el mundo farmacéutico todo el mundo lo tiene claro. Se hacen unas pruebas ICH, se someten a temperaturas, estabilidades, bla, bla, bla. Se ve todos los estudios y se ve cómo evoluciona la molécula y se establece una caducidad. Claro, en la alimentación, poca cosa, ¿eh? Si se pone duro o no se pone duro. Básicamente va por ahí, ¿eh? Hay algunas empresas grandes que hacen estudios de estabilidad. En los complementos alimenticios estamos hablando de productos que tienen concentraciones muy altas de algunos ingredientes y que tenemos que ver qué es lo que pasa. Hay un montón de interacciones. Los médicos dicen interacciones a otro tipo de cosas. Yo como químico lo veo de otra manera. Interacciones es que si mezclo el hierro con la vitamina C, pues tenemos la fiesta asegurada, ¿eh, señores? En una semana no va a quedar vitamina C, dependiendo del tipo de sal. Entonces, todas esas interacciones tenemos que, de alguna manera, tenerlas controladas y establecer la caducidad correspondiente. En los complementos alimenticios, normalmente, se hace una organoleptia. Dice, está bueno todavía. Entonces viene la frase favorita que yo odio personalmente. Dice, bueno, si está el ingrediente o no,
mientras no haga daño, no, mientras no haga daño no, porque el mundo de élite del deportista necesita esos ingredientes, por favor. Entonces, no, tenemos que asegurar de que les llegue, de que la estabilidad sea correcta. Si ese hierro nos está causando problemas, pues lo encapsulamos, buscamos la manera de protegerlo. Y el envase, madre mía con los envases. Es decir, hay envases de todo tipo, pero unos protegen y otros no. Hay que elegirlos bien. Entonces establecer. Normalmente, ¿cómo se hace? Con estudios de cámaras de estrés. Se coge el producto, se pone en una cámara de estrés, se condiciona temperatura, humedad, radiación solar y se ve cómo se degrada ese producto. Y en 2, 3, 4 meses uno sabe qué caducidad puede tener el producto. Eso se debe hacer. ¿Os sorprenderíais si os digo que casi no se hace nunca? Pues es así. Y no aquí, en todo el mundo. Tenemos que convertirlos un poco en industria farmacéutica. Tenemos que ir hacia allá, cada vez más personalizada, cada vez más profesional, cada vez más biodisponible, cada vez más estudios y cada vez mejor caducidad y mejor conservación de esos nutrientes que necesitamos. Pero si caduca en septiembre del 22, ¿esto se ha pensado ya para darle un margen más amplio de vida o usted me aconseja que en octubre del 22 me olvide aunque tenga la caja intacta? No, normalmente hay una seguridad. Si haces un estudio de estabilidad, tú sabes que te va a durar 24 meses, pues le pones 18. Claro. Y tienes un margen de seguridad. Un margen de seguridad. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo va a estar ese producto en la estantería o en la tienda o en... No lo sabemos. Hay gente que pone estos complementos y dice, yo los llevo en el coche. Sí, porque ahí cuando lo necesito lo tomo. Ya, pero en el coche, a la temperatura que hace en este país... Dios mío, ¿qué queda en ese sobre? Pues no queda nada. Hay que tener un margen. Esto es importante también, ¿no? La conservación, ¿dónde tienes no lo el ponemos. producto? Porque en el fondo, señor Sáez, ¿qué tipo de productos tenemos para el deporte, en el mundo del deporte? Hacemos una pequeña introducción. Sí. Siempre digo que hay una nutrición básica que hay que tener, pues aminoácidos, hidratos de carbono, proteínas, grasas, todo esto hay que balancearlo con el nutricionista, con el médico, con el deportista, mirando qué necesidades tiene para adaptarlo. Después podemos incluir ingredientes innovadores. Normalmente esos ingredientes innovadores no suelen ser fáciles de incluir. A veces interaccionan, se degradan, hay reacciones, hay que protegerlos. Entonces, bueno, hay que poner a lo mejor pues, algún aroma, alguna cosa para cubrirlos, para que tenga un buen gusto. Yo siempre digo que, hombre, si tiene un buen gusto, mejor, ¿vale? Porque será más agradable. El deportista agradece tener un buen gusto que no aceite de bacalao. Y después el envase, que es lo que acabamos de comentar. Tengo una anécdota con un amigo mío que hace escalada y me dice siempre dos cosas. Por favor, Xavier. Una, que los envases se abran bien, que cuando estoy en medio de la escalada, oye, que me cuesta abrir los geles que tengo que tomarme y los necesito, ¿vale? Y lo segundo, por favor, el lavabo no lo tengo muy a disposición, Y a veces algunos de estos productos pues, pueden crear malestar y pueden crear algunos problemas. Dentro de la pregunta que nos hacía Ricardo, lo hago de esta manera, ¿el deporte buscamos el equilibrio o no? No lo sé. Yo creo que en la competición lo que buscamos es desequilibrar al oponente, ¿no? Es un poco, buscamos el desequilibrio, ¿no? Pero en la nutrición tenemos que buscar ese equilibrio también. Fijaros en los aros olímpicos, los he convertido en nichos de mercado de los productos de complementos alimenticios y hablamos de hidratación, energía, cardiovascular, proteínas, tratamientos especiales. Y yo he puesto uno pequeñito que se llama artrosis. Este aro no está aquí, pero creo que a lo mejor un día aparecerá. ¿Por qué? Pues porque es que esto es un mundo aparte. Esto es ya otra división. Hay muy pocos productos para el tema de la artrosis, muy poquitos. Hay tratamientos de choque, que digo yo, momentos críticos, pero no hay. Y todo lo basamos en, sobre todo, proteínas, energía, hidratación. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo que todo lo que hay es así? Pero hay más vida, El tema cardiovascular. Cuidado, esto también es interesante. Entonces, hay una distribución completamente diferente. ¿Vale? No sé si podemos improvisar. No, mira, explicamos. Yo, más, ¿no? Disculpadme a los que estáis
Yo he puesto aquí unas fotos de productos innovadores, Bien. pero, claro, muchos de los que están en estos stands también estarían aquí. Lo que pasa es que tuve que preparar la presentación antes y os pido disculpas, pero podríais estar también aquí, sin ningún problema. Estamos hablando de unos geles que te aumentan, a través del reloj se puede medir, en la oxigenación en sangre. Parece una tontería, pero tener más oxigenación en sangre parece que no, pero funciona y se puede medir. El tema cardiovascular, pues mira, descubrimos un extracto que era de la granada que evita el ictus. Lo que pasa es que tienes que tomar 2 kilos de granada al día. Bueno, pues lo tenemos en un sobrecito, nos lo podemos tomar y podemos tener una serie de funciones cardiovasculares que nos van a ir muy bien. Podemos tomar el tema cognitivo. Este lo he puesto y lo he traído porque es muy divertido. Hace unos años se hablaba de una palabra que nadie sabía qué era. Se llamaban los nootrópicos. Ahora comienzan alguien que dice, ¿los nootrópicos? ¿Qué es esto de los nootrópicos? Pues bueno, hay, por ejemplo, un nootrópico muy interesante que dice que se introduce en los complementos alimenticios y el que tiene la presión baja se la sube y el que la tiene alta se la baja, con el mismo ingrediente. Increíble, ¿no? Pues es así. Una especie de adaptógeno. Es un adaptógeno. Los nootrópicos son adaptógenos, correcto. Y luego hay otros, pues como hemos puesto aquí, el tema con astaxantina y péptidos de colágeno y toda una serie de cócteles que lo que hacen es la condroprotección. No es tratamiento, es preventivo. Siempre estamos con la prevención. Prevenir antes que curar. Yo siempre digo lo mismo. Otros, por ejemplo, pues para la energía, otros pues astaxantina pura directamente, ¿no? Es decir, son ingredientes innovadores que poco a poco se irán introduciendo en los deportistas y que los médicos, los farmacéuticos, tienen que conocer esta información para poder adaptarse y poder recomendarlas. ¿Qué más? Este es el final. Yo ahora espero ya preguntas. Yo solamente os pido una cosa. Tenemos que hacer un gran salto en este país en el tema de los complementos alimenticios. No es alimentación, no es farmacia, estamos en medio. Tenemos que hacer un gran salto entre todos. Yo solamente os pido que, si hacemos ese salto, que por favor lo hagamos en cuidado de nuestro entorno, de nuestro planeta, que todo lo que tenemos aquí alrededor nuestro también nos afecta, y lo sabemos. Y que seamos responsables. ¿Puedo hacer una broma? El presente es el vacío, ¿eh? Sí, si no saltamos bien, sí, vamos al vacío. Estamos en el vacío, ¿eh? Estamos ahí. Pasado, presente, Estamos ahí. futuro. Una cosa, Xavier, señor Sáez. ¿Ustedes qué productos investigan? ¿Reunión de cerebros? A ver, ¿qué falta en el mercado? ¿Es así? Es decir, ¿cómo...? Falta de todo. ¿Falta de todo? Falta de todo. Pues hay centros que solamente venden productos de este tipo. Sí, pero son... Y estanterías enormes. Sí, pero son todo lo mismo. Es decir, si os fijáis, hay sota, caballo, rey, y todos se empiezan a copiar entre ellos. Luego ponen algún ingrediente diferenciador, alguna cosita, pero no hay un paso adelante. Ya. El paso adelante es estudios de eficacia, cómo funciona esto, qué mecanismos, cómo le puedo sacar rendimiento, cómo puedo adaptarlo. Hay que hacer cosas, hay que hacer muchas cosas, muchas. Sobre todo la calidad. El paso adelante es la calidad. La calidad es importantísima, pero más incluso los estudios de eficacia, hay que hacerlos. Me preguntabas una cosa y voy a responder, y esto es otra broma personal mía. En el año 92, todo el mundo sabe que se lanzó al mercado un concepto, en Estados Unidos ya estaba, ya empresas que ya lo trabajaban, que era el tema de la isotonía. Sí. Bebidas isotónicas, ¿todo el mundo lo sabe esto? Sí. Vas incluso a urgencias, tienes una diarrea, tómate una bebida isotónica. Bueno, yo aprovecho que estoy delante de médicos para decirle que las bebidas isotónicas que están recomendando, estas bebidas comerciales, no tienen nada, no tienen isotonía, ¿vale? Es pura fantasía. Comienzan aquí con el nombre ISO, algunas, y lo único que tiene de isotonía es la palabra ISO, porque no hay nada. Entonces, ese concepto que era maravilloso y se creó, de pronto apareció el mundo comercial y desapareció. Hoy en día no hay prácticamente bebidas isotónicas de verdad.
La Comunidad Europea estableció, la comunidad científica, qué es una bebida isotónica. Bueno, ¿dónde están? Pero alguna habrá. Hay alguna. Esa que utilizan, por ejemplo, en la NBA, que está en todas Hay las alguna. toallas de los jugadores, por ejemplo, Hay alguna. a esa le podemos dar Un poquito. un poquito de Pero es vidilla. que es de Estados Unidos, que yo creo que la definición europea es la mejor. Ya. Porque los electrolitos van de la mano del azúcar. Lo siento, los azúcares. Es que eso es la isotonía. No se puede ir. Si no son bebidas con sales o fantasía, agua con colorante. O con algo de cloruro sódico, para decir que incluso hay otros que ponen un fosfato cálcico que cuando lo agitas parece que tenga la bebida una cantidad de sales impresionante. Y digo, esto pero no tiene nada, no se absorbe. Es pura fantasía. Entonces, hay que hacer... ¿Y qué es la hidratación para el deportista? ¿Qué es? La base principal de todo. Sin hidratación no hacemos nada. Somos 90% de agua. ¿Dónde están las bebidas isotónicas? Hay que hacerlas. Os animo a hacerlas. Y a ver que el señor Sáez se expresa de una manera pues, muy agradable, muy o no. afable, muy didáctica y muy grato al oído. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? Doctor Vaquero José Luis, ¿sí? Ah, no. Preguntas. ¿No hay ninguna pregunta para este tema tan apasionante, tan bonito, de los complementos vitamínicos alimenticios? Porque luego parece que el que no toma ninguno está perdido. O sea, el que no toma ninguno, falta algo. Sí. No va a rendir al máximo, no va a rendir al no va a tope. rendir. Es decir, Bueno, oiga, ante todos estos problemas me abstengo. Tampoco la solución. Yo explicaba una anécdota muy curiosa. Yo vengo de Estados Unidos y entonces allí hacemos muchos complementos para los deportistas. Y de pronto, claro, allí hacen a medida para cada uno de los deportes. Sí. Y a mí me sorprende cuando vengo aquí que dicen, no, este ingrediente de aquí está prohibido. Porque no tiene el dossier, tardan 10 años en explicarse, mientras los demás están ganando medallas. Disculpad. Vamos al grano, porque es que están utilizando unos potenciadores musculares que no son doping, que son muy eficaces, que aquí no podemos utilizar porque hay una normativa regulatoria que no existe o que no está, que dice que no. Seamos un poquito más ágiles, esa es la única cosa el mensaje que digo, ¿no? Seamos un poquito más ágiles, porque si no es que nos perdemos el tren, Pues hablando de ágil, como usted ha sido ágil, Xavier, y Sí. cosa que le agradezco, tenemos como 7, 8 minutitos que nos quedan y creo que ya hay un par de preguntas por la zona noble. Sí, la verdad es Vaquero. que a mí me ha parecido una charla súper ilustrativa, de verdad que ya no solo enhorabuena, sino que es que además te lo agradezco muchísimo porque ha sido muy ilustrativa. Sí que hay una cosa, ¿no?, que yo venía observando, ¿no?, bueno, pero esto está reflejado en publicaciones, y es que también lo que es la absorción, la biodisponibilidad, ¿no?, que has comentado, también varía, ¿no?, porque Sí. muchas veces, y esto está registrado en publicaciones, la absorción varía según tu grado de necesidad con algo. O sea, si eres deficitario en algo, tu organismo va a saber que va a tenerlo que absorber más. Entonces, esa propia biodisponibilidad, ¿no?, que sí que hay una que es intrínseca con el producto, que se tiene que estudiar, pero es dinámica, ¿verdad? Porque depende de tus propias necesidades, ¿no? No he querido entrar en ese tema, pero claro, es crucial. Cuando hay que hacer el estudio hay que hacerlo bien. Si tengo que hacer un estudio sobre hidratación, pues vamos a podemos escoger personas normales que estén perfectamente hidratadas, pero esto lo podemos saber si están hidratadas o no. O podemos que sean deficitarias en hidratación. Entonces, ver cómo se absorbe. Todos esos son datos que tenemos que tener. Porque es verdad, o las dietas o el momento, cada uno, claro, el organismo absorbe lo que necesita. Yo me acuerdo que hay un ingrediente que no quiero comentar ahora, pero es un ingrediente que se absorbe, llega a la sangre, está dando vueltas por nuestro organismo y como no se utiliza para nada, pues como no necesita, pues adiós. Lo excreta, va al riñón, adiós, muy buenas, chao. Entonces, claro, hay que saber cómo conducir ese ingrediente cuando llega en sangre y cómo absorberlo. Y a veces las necesidades son básicas. Hay que saber cuándo. El médico tiene que saber cuándo
Eso es un poco vuestro trabajo, yo no me quiero meter, pero es vuestro trabajo saber, tener los datos con toda la tecnología artificial y directa de los parámetros y saber cómo recomendar y cuándo recomendar. Ese es un trabajo fundamental. Si lo conseguimos, obtenemos medallas. Es así. Doctor Vergés. No, primero felicitarte, me ha encantado tu charla, ¿no? Y, sí, de verdad. Yo creo que se podría complicar más todavía, ¿no? La bioseguridad oral, por ejemplo, de cualquier producto, medicamento o producto complemento alimenticio, puede cambiar incluso si comes, si no comes, en la comida te puede cambiar. La cronobiología, y la farmacronobiología y la alimentación cronobiología, que se sabe que depende de la hora que lo tomes, pues puede cambiar, ¿no? Claro. Lo mismo por la mañana que por la noche, o sea que hay muchas veces. Yo creo que aquí lo has dicho tú muy bien, o sea, apuntar 2 puntos importantes. Cada vez más importante que cualquier producto pues que haga estudios, unos estudios para ver la eficacia de este preparado, esto sería un punto. Y después yo creo que como pacientes, nosotros creo que es muy importante que esa información esté y que el paciente tenga acceso a información. Una información que sea además asequible, que no sea un rollo también, que sea entendible y que sea veraz. Yo creo que aquí, y en esto nosotros desde la OAFI vamos a intentar que esto se pueda hacer, me refiero, que los pacientes cada vez tengan más una información veraz, completa, ¿me entiendes? Y para los pacientes, para los médicos, profesionales, sanitarios, etcétera, ¿no? Pero bueno, nada, felicitarte, me ha parecido muy interesante. Es así, el tema es que el paciente a veces está más informado incluso que nosotros, con perdón, pero sabe más porque se ha dedicado todo su tiempo a un caso concreto de una necesidad que tiene, un problema que tiene, lo ha estudiado todo y ya casi hay que escucharlo, ¿no? Porque no hay que escucharlo, porque luego a veces estas personas que son deportistas no sabes si no es una persona a lo mejor normal, a lo mejor ha sido un exdeportista o es una persona con cierta titulación académica y que sabe leer y que sabe investigar, y entonces llegamos a conclusiones que dices, hombre, hay que escucharlos y hay que mirar y a veces hay que estar lo decíamos ayer, ¿no? 2 orejas para escuchar y una para hablar, pues sí. Sí. Una última pregunta, doctor. Felicitarle por la magnífica exposición. Y yo lo que quería preguntarle es una cosa. Nosotros sabemos que el 20% de los productos de suplemento o complemento alimenticio que vienen del extranjero vienen contaminados con sustancias dopantes. Los 2 últimos positivos que ha habido en juegos han sido por sustancias dopantes que no venían en la etiqueta. Entonces, ¿cómo podríamos saber o informar a los deportistas de que esa caja que viene tiene que rotular de alguna forma para saber que no tiene sustancias dopantes? De la forma más sencilla, que yo creo que esto la FDA americana lo ha hecho fantásticamente. Si una caja, si ahí tenemos un producto que no cumple, en la página web aparece el producto con el lote que ha estado contaminado. Y lo sabemos todos. Médicos, pacientes, la empresa, la competencia, lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque es que es verdad. Resulta que estamos mirando aquí todos los parámetros y analizando todas las cosas con una sanidad que es implacable y que agradezco que lo sea, porque ayer lo decíamos, tenemos una de las mejores sanidades del mundo, es verdad, sí, eso es muy buena y nos exige al máximo, pero hay que exigir al máximo también a los que vienen de fuera, porque proteína adulterada, así. Pero es que ahora últimamente vienen de India, con el óxido de etileno contaminado, porque para que no haya problemas microbiológicos le pongo óxido de etileno, lo quemo todo, por así decirlo, y entonces ese producto está contaminado con óxido de etileno y no se ha eliminado. Y está ahí en la caja y me lo estoy tomando. Cuidado. Los pesticidas, aquí muy estrictos, pero los de fuera hay que exigirles también que lo hagan. Este año la Comunidad Europea se ha puesto durísima con otros países y me parece fenomenal. Hay que exigir al máximo los que vienen de afuera que cumplan lo mismo que los de dentro, porque si no tenemos problemas y no es una competencia sana y correcta. Te devoran a los que hacemos las cosas bien y las hacemos aquí y hay que protegerlos. Xavier Sáez y Lorente, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos. Le debe la mano. Ha estado usted de maravilla, pero no se olvide que el presente está en el vacío, está en el aire.